actos de hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Este paciente vino a la consulta y, como ustedes verán, esa es la visión del endoscopio disminuye un 30-40% cuando ustedes tienen lo que está ahí en la visión, que es las bandas de ligadura, ¿notan? Pero este paciente ya tenía el diagnóstico de cirrosis y de varices de esófago. Lo que ven ustedes acá hacia el lado izquierdo pues son las tiras. Esto de aquí, ¿no es cierto? Con esto tiramos. Este es el cap, la tapita, y acá están las ligas. Entonces nosotros nos acercamos en el esófago hacia una varice y absorbemos, ¿no? Se mete la varices y la ahorcamos, ¿no es cierto? Entonces estamos acá listos para hacer el procedimiento. Estamos ahí en el estómago, lavamos, ¿no es cierto? Y con esa visión es con la que trabajamos. Quiero que vean esto, ahí estamos succionando en el estómago, probando, ¿no es cierto? Ya estamos listos, salimos del esófago. Ahí estamos en esófago. Buen ojo para ustedes, a ver. Estamos en esófago, saliendo de estómago a esófago. Si ustedes ven hacia acá, está un poquito azulado. ¿Notan acá? Más azulado. Son las varices. Y en una de esas, al pasar por aquí, se rompe una varice. No hemos hecho nada todavía. Simplemente le hemos raspado sin querer. ¿Y qué pasa? Se empieza a llenar de sangre, ¿notan? O sea, entramos a ligarla y sin embargo se llena de sangre. Entonces en ese momento tenemos que tratar de ubicar dónde está la varicis que se acaba de romper. Y si ustedes ven allí, ubicamos como un pequeño coagulito, una pequeña arterita que está latiendo, que está acá, ¿la ven? Ahí está, ¿la ven? A ver. Y succionamos. Una vez que lo ubicamos, succionamos. ¿La logran ver? Ahí está, carita. Y esa es la que está sangrando. Entonces, succionamos. ¿Ven ustedes? Una vez que hemos succionado, soltamos la liga y lo que hemos producido es una endoligadura. Quiere decir de que la varices que se puso a sangrar, nosotros la acabamos de ligar y hemos parado un sangrado en vivo que está allí. ¿Notan ustedes? No es perfecta la visión, pero es para lo que vean cómo es que así trabajamos. Ahí está la liga y ahí está la varice. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo, por favor. Entonces, cuando veamos la clase de varices de esófago y les digamos endoligadura, ustedes saben exactamente de qué estamos hablando. Veamos, por favor, la número 1. Esta es una paciente que vino al consultorio y para hacerse su endoscopía. Pero al momento de hacer la endoscopía, nos dimos cuenta que estaba en pleno sangrado. Y acá vemos que este es un estómago, acá tenemos una úlcera y acá tenemos un coágulo. Y el estómago está lleno de contenido sanguíneo. Miren ustedes, es una mujer de 79 años, ¿no? Entonces, acá están los famosos Forres. Acá tenemos un coágulo firmemente adherido a la úlcera, ¿notan? Y acá tenemos una úlcera doble, lesión ulcerada y un adenocarcinoma. Entonces ahí tratamos de remover el coágulo y ahora que hagamos la clase ustedes van a ver qué significa un Forres 1, un Forres 2, un Forres 3. ¿Qué haría usted? ¿Removemos el coágulo o no? Pasa a la siguiente, por favor. Algunos dicen no lo toques, déjalo tranquilo, y otros dicen remueve el coágulo. Muy bien, removimos el coágulo porque si no podía volver a sangrar. Pero ¿qué pasa si removemos el coágulo? Miren ustedes, está con un coágulo, es un Forres 2B. Si lo removemos, destapamos y lo convertimos en un Forres 1A. Forres 1A significa un sangrado a chorro de arteria.
arteria. Quiero que lo vean bien. Ahí está la úlcera, el paciente viene sangrando, nosotros sacamos el coágulo y de lo que estaba, miren ustedes allí, eso se llama Forres 1A, sangrado arterial puro. Entonces ustedes comprenderán que cuando un paciente viene con ese sangrado, ¿cómo va a venir? Con hematemesis, ¿no es cierto? Con melena. ¿Qué más va a tener este paciente con sangrado agudo? Presión poco baja, taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, la semiología se va a manifestar en un paciente con un sangrado agudo, que es lo que estamos viendo. La semiología es la expresión de los síntomas de aquí. Y si estamos hablando de hemorragia, acabamos de ver una hemorragia de varices, ahora una hemorragia de una úlcera tumoral. Avanza un poquito, doctor, hasta casi el final de este, un poquito más. Y ahí estamos dando terapia, primero con inyectoterapia, y ahí estamos dando terapia con lo que se llama argón plasma. ¿Notan? Aquí estamos cauterizando. Lo que ustedes vieron que estaba sangrando, ahí estamos cauterizando. Eso se llama terapia con argón plasma. Los que rotan en el INEM, eso saben que lo hacemos todos los días con las proctitis clínicas y las úlceras, ¿no es cierto? Entonces así estamos parando el sangrado. De un sangrado arterial lo estamos llevando a un Forres tipo 3. Forres tipo 3 es la úlcera. ¿Correcto? Muy bien, salgamos de esa, por favor. Y si podemos poner esa de ahí, a ver. No, esa no. La anterior. Esa que dice. Esa de ahí, a ver. Ahí quiero que vean que la terapia de la hemorragia digestiva suele ser mixta. Esa es parte de las clases que ustedes siempre van a tener. Mixta significa que hacemos inyectoterapia a la zona donde ha sangrado, que esté la úlcera o que esté el coágulo. Al hacer inyectoterapia estamos inyectando, por ejemplo, solución salina y adrenalina, y eso de alguna manera ayuda a poner presión sobre la arteria o la vena y hace una suerte de abón. Y luego colocamos sea algún plasma, probeta caliente o algún elemento de cauterio para que finalmente pare el sangrado. ¿Correcto? Entonces ahí ustedes tienen una variedad de lesión que es como un signo de vaso visible en una úlcera. Esta es otra variedad de Forres que ahorita vamos a ver en la clase. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos sacando una aguja de inyección. Ahí está la aguja. Y entonces esa es la terapia mixta. ¿Qué significa terapia mixta? Que primero hacemos un abón. Abón significa que tratamos de que cuando coloquemos la termocoagulación pare bien el sangrado, ya no resangre. Entonces ahí estamos inyectando solución salina con adrenalina, por ejemplo, a los bordes de la úlcera. ¿Notan? Y se está hinchando, se está blanqueando. ¿Notan? Está haciendo el abón. ¿Correcto? Eso se llama terapia mixta. Estamos haciendo el abón. Eso en los diferentes cuadrantes. Entonces eso de alguna manera la arteria, la vena están allí. Estamos dando el mensaje de vasoconstricción. Esa es la terapia mixta, ¿correcto? Ven la úlcera y ven que al costadito en una de las zonas está el vaso. A ese vaso es el que queremos cauterizar, ¿de acuerdo? Entonces ya hicimos la primera parte de la terapia mixta, que es hacer el abón, la inyectoterapia, y luego sacamos lo que ustedes ya han visto hace un ratito, que es lo que tenemos allí de uso muy frecuente, que se llama argón plasma. Ahí está el argón plasma, ahí empezamos a cauterizar. Esta es más chiquita que la otra, naturalmente.
nuevamente. Miren, queda, pero del libro. Bonito, bonito queda. ¿Ven? ¿Ven cómo cauteriza? Terapia mixta. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene un poquito más de sentido la clase porque ya no estamos hablando de teoría, sino estamos viendo imágenes. Ya, doctor, salimos ahora si nos vamos a la clase. La clase entonces es hemorragia digestiva. Y ya entonces se hace más digerible la clase. Empezamos. La hemorragia digestiva alta es toda aquella hemorragia que está por encima del ángulo de Reitz. La siguiente. Y la baja, la que está por debajo del ángulo de Reitz. La siguiente. La alta puede estar relacionada a hipertensión portal o no, como hemos visto. Es decir, un grupo son los cirróticos con varices y el otro grupo es el resto. Y la baja, pero hay una diferencia entre ambas. ¿Cuál es la diferencia entre la alta y la baja que estamos viendo ahí? De hematemesis. En la baja nunca hay hematemesis, ¿no es cierto? En la alta siempre hay hematemesis cuando hay una hemorragia importante. La siguiente. Entonces tenemos que definir los términos. ¿Qué es melena? Sangre digerida. Y con 50 a 150 de sangre yo ya tengo melena, sangre negra, ¿no es cierto? ¿Qué es hematoquesia? Hematoquesia es sangre por el recto, pero que está mezclada con las deposiciones. Ese es el concepto de hematoquesia. Es diferente al de rectorragia. Rectorragia es sangre fresca que no está mezclada con las deposiciones. Entonces, entre hematoquesia y rectorragia, la hematoquesia es sangre mezclada. La enterorragia, evidentemente, es sangrado del intestino. La siguiente. Cuando es agudo, lo que hemos visto, hematemesis, vómito hemorrágico, fresco, melena, hemos dicho el monto mínimo es 50 mililitros, y hematoquesia, bueno, 1 litro por lo menos. Y el crónico, sangre oculta en heces, síndrome anémico, ¿correcto? Esa es la diferencia entre el agudo y el crónico. La siguiente. Hemorragia digestiva hemos dicho que tiene una mortandad del 5 a 10% y más o menos explica 1/3 de pacientes hospitalizados por otra razón. Generalmente se autolimita por si acaso. La siguiente. ¿Cuál es la más frecuente en hemorragia digestiva alta no varicial? La úlcera P. La segunda, la esofagitis por Mallory Weiss. La tercera, ya la gastritis erosiva. Y el cáncer es al 1 al 2%. En mi hospital, es un hospital de cáncer, 1 de 4 pacientes se presentan con hemorragia. Entonces, brutal, claro, ¿por qué? Porque es un hospital de cáncer, ¿no? Pero en un hospital general, 1 a 2%. Yo recuerdo que hubo un congreso hace algún tiempo atrás, un congreso internacional, trajeron varios invitados europeos, americanos, y por supuesto, pues, hay que invitarlos, pues, ¿no? Se los llevaron, yo estaba de guardia, pero se los llevaron a un congreso de cancerología, a la Huaca Pugliana. Entonces pues habían varios invitados extranjeros y un polaco, le dicen, porque será polaco, ¿no? Le dicen un polaco, tómate tu pisco sour. Genial. Tomó el pisco sour, a la media hora después de haber vomitado hasta el alma, presentó una hemorragia pero masiva. Lo llevaron corriendo al hospital y efectivamente hicimos la endoscopía y era un Mallory Weiss. Se le había desgarrado el esófago, consecuencia de la reacción del organismo al alcohol y a las porquerías que comió, y de tanto vomitar hizo una ruptura de una de las erosiones en el esófago y tuvimos que entrar en esta terapia que hemos visto, ¿no? de inyectar y de cauterizar. Así que ya nunca más quiso regresar ni al Perú ni saber nada del pisco, ¿no? Y la otra es la hemorragia digestiva varicial, que es el 80%, ¿no? Entonces, para que no se olviden que después de las úlceras, la otra causa de sangrado es el Mallory Weiss y luego las gastritis erosivas. La siguiente. La hemorragia digestiva no varicial, hematemesis y melena. Si ustedes tienen un sangrado digestivo alto, una úlcera duodenal por una arteria y presente hematoquesia, ese paciente está chocado, tiene que entrar a sala después de estar por cuidados intensivos, ¿me entienden? Porque una hematoquesia causada por una hemorragia digestiva alta es un paciente de shock, ¿no? O sea, no es lo frecuente por si acaso, lo frecuente es la melena, en fin. La siguiente.
El diagnóstico, ustedes primero tienen que hacer una evaluación de la situación hemodinámica. Esta es pregunta de examen, no se olviden. Cuando hay una hemorragia digestiva, ¿qué es lo primero que tienen que ver? La situación hemodinámica, ¿correcto? Hay que ver, confirmar la hemorragia, diferenciarla e identificar la causa. Esto requiere que ustedes hagan una anamnesis, exploración física, exámenes auxiliares, y la endoscopía debe estar dentro de las primeras 24 horas. En ningún momento dice que hay hemorragia y ustedes corren a hacer la endoscopía. En ningún momento. Conozcan bien al paciente, hagan un buen examen físico, hagan exámenes auxiliares, compensen a su paciente, etcétera, etcétera, y luego planifiquen la pertinencia del momento de la endoscopía. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, una hemorragia leve de una hemorragia grave, por ejemplo, funciones vitales. Si usted tiene una buena presión, una buena frecuencia cardíaca, es diferente a un paciente que está grave, que está hipotenso y con frecuencia cardíaca incrementada y con signo de ortostatismo alterado. La siguiente. Entonces, miren ustedes en el algoritmo, ¿no? Si tengo un paciente que está con un sangrado, hago el examen físico, le canalizo una buena vía, repongo volumen, le pongo inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol. ¿Es hemorragia por hipertensión portal o no? Si es por hipertensión portal, agrego ceftriaxona y fármacos vasoactivos, somatostacina, octreotrio, y recién llego al tratamiento endoscópico. Acá puedo agregar eritromicina y recién llego al tratamiento endoscópico. Entonces esta diapositiva les dice a ustedes que primero hay que hacer el examen físico, el examen clínico, poner una buena vía, compensar a su paciente, poner bolos de infusión, sea de octreotrio, somatostatina, o sea de infusiones de omeprazol, compensado, el paciente recién va a tratamiento endoscópico. Si no, si ustedes lo llevan directamente al tratamiento endoscópico, se les muere, ¿no es cierto? En plena endoscopía. Que ya nos pasó una vez, a mí no. Yo era alumno en el Hospital Rebagliati, la profesora era la doctora Teresa Castillo, la primera mujer gastroenteróloga del Perú, a mucha honra, una enana así, que era pero inteligente, buena, sabia, es lo máximo la doctora, nuestro ídolo. Chatita, chatita, y tenía que hacer la colono. ¿Cómo hacía la colono? Se ponía su banquito y ahí hacía su colono. Esta doctora brillante, en una oportunidad yo era residente y bajó volando del piso un paciente con una hemorragia digestiva. No había tiempo de nada, lo bajaron porque era que se iba ensangrado y la doctora entró como por un tubo. Estuvo como 15 minutos hasta que la enfermera dijo: doctora, el paciente ya está muerto. O sea, nos habíamos dedicado exclusivamente a la endoscopía, ¿no es cierto? No era que no tenía vía ni nada, sino de que era una cosa así muy lamentable cuando el sangrado es así fatal, ¿no? Feroz. La siguiente. Entonces, paciente, ¿usted sospecha que tiene una hemorragia, sí o no? No, bueno, sí. Muy bien, entonces ponga usted cateterismo, hágale análisis, inicie infusión de inhibidores de bomba de protones. ¿Está hemodinámicamente estable? Sí. Bueno, hágale la endoscopia. No, reanimación, estabilización, y si no, va a cuidados intensivos. ¿Correcto? O sea, primero compensación hemodinámica. Muy bien, la siguiente. La endoscopia es altamente sensible y específica y se debe hacer dentro de las primeras horas de que el paciente ingresa, tanto para diagnóstico como para tratamiento. La siguiente. Acá, ¿se acuerdan? Forres 1A, chorro arterial, lo acabamos de ver. Forres 1B, sangrado resumante. La siguiente. Forres 2A, vaso visible, que también lo vimos en terapia mixta. Forres 2B, el coágulo adherido, ¿se acuerdan que lo sacamos? La siguiente. Forres 3, lecho con hematina. Forres 2C, perdón, y Forres 3, úlcera neta. La siguiente. ¿Por qué sirve esto? Porque esto, cuando viene un paciente con una hemorragia, usted le hace la endoscopía y usted tiene dos índices para clasificar su hemorragia. Tiene el índice que es la clasificación de Forres, que les da una información del pronóstico, y tiene el índice de ROCOL. El índice de ROCOL le dice si es de riesgo bajo, intermedio o de riesgo alto. ¿Qué significa?
si lo va a dar de alta, si lo va a hospitalizar en sala común o si va a entrar a sala de cuidados intensivos o sala de operaciones. Estos dos índices, la clasificación de Forres y el índice de Rockall. La siguiente. El Forres hemos visto que el 1A, 1B, sangrado en chorro babeo, tiene una alta posibilidad de resangrar. Por eso es que removimos el coágulo, porque sabíamos que podía resangrar. A medida que va bajando el Forres, su posibilidad de resangrado es muy baja. Entonces les da un índice pronóstico. La siguiente. Lo que el índice de Rockall, lo que les dice a ustedes, la siguiente, es un índice pronóstico. B le da el estado circulatorio, C enfermedades asociadas, ¿sí? ¿Qué dice el diagnóstico endoscópico? Y si tiene síntomas de hemorragia reciente. Evidentemente, a mayor edad, el pronóstico es menor. El estado circulatorio, si está más compensado, estará con mejor puntaje. Si tiene enfermedades asociadas o no, y según lo que viene sucesivamente. La siguiente. Entonces, según eso, ustedes verán si el sangrado es activo, el índice de Rockall y el tratamiento que nosotros lo acabamos de evaluar con las endoscopías. Esto les sirve a ustedes para chequear bien lo que acabamos de decir. La siguiente. Y estos son los métodos que hemos visto. Por ejemplo, cuando usamos terapia de método contacto, hemos visto la terapia de coagulación y hemos visto la terapia de inyección. Hemos visto entonces inyectoterapia unida a terapia de argón lazo. La siguiente. Entonces pasamos a la hemorragia digestiva varicial. Hemos visto la no varicial, ahora vamos a la varicial. La siguiente. ¿Cuál es la característica de la varicial? Las varices que hemos visto, el sangrado y nosotros cuando hicimos la endoligadura. La siguiente. Entonces, esta es una hemorragia por ruptura ya sea de varices de esófago o de estómago. Y evidentemente hay hematemesis y es una descompensación en hígados cirróticos. Hemos visto las fotos de los pacientes cirróticos. La siguiente. Es decir, usted tiene todo el derecho a sospechar una hemorragia digestiva varicial si viene un paciente pues histérico, con ascitis, ¿no es cierto?, con esplenomegalia, etcétera, etcétera. La siguiente. Esto es importante que ustedes ya lo tengan un poquito de memoria. Esta es la clasificación del Child. El Child lo que dice es con estos 5 criterios básicos les da un índice del estado de la cirrosis del paciente. ¿Cuáles son los 5 índices? Encefalopatía, ascitis, bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina. Si no tiene encefalopatía, no tiene ascitis, la bilirrubina es normal, la albúmina es normal y el tiempo de protrombina es normal, eso es un Child A. Si tiene los 5 alterados, es un Child C. Y el Child C, el pronóstico será peor, va a ser un paciente poco susceptible a soportar una cirugía o se puede complicar con ascitis, hemorragia digestiva. ¿De acuerdo? A eso se refiere el Child. Entonces no se olvide, el Child tiene 5 factores: encefalopatía, ascitis, bilirrubina mayor o menor de 3, ciertamente, albúmina mayor o menor de 3 y tiempo de protrombina. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente. Entonces, la hemorragia digestiva alta varicial se sospecha ¿en quién? En aquel paciente que es un paciente cirrótico que tiene ictericia, ascitis, esplenomegalia, encefalopatía, telangiectasias y la cabeza venosa que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, no es que la varices de esófago se presente en un paciente común y silvestre. Se presenta en un paciente crónicamente enfermo por una enfermedad hepática crónica. ¿Correcto? La siguiente. Lo mismo, cirrosis, hipertensión portal, y depende pues el sangrado de las varices, del tamaño y de la característica de la insuficiencia hepática. A mayor Child, mayor probabilidad de sangrar. La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en el otro sangrado, canalizamos vías, reponemos volumen, ponemos bolo de inhibidores de bomba de protones, antibióticos en todo paciente cirrótico, fármacos vasoactivos, habíamos visto que puede ser la somatospatina, por ejemplo, y finalmente el tratamiento endoscópico. Es decir, el tratamiento endoscópico siempre al final. ¿De acuerdo? La siguiente.
Diagnóstico, bueno, eso es lo que hemos visto dentro de las primeras horas, y lo que nosotros hacemos es la ligadura endoscópica, la siguiente. Si no funciona y usted está en su cesigra y está en una zona alejada, lo que hay son las ondas Sensaken Blackmore, que se ponen a ver la siguiente. Eso lo pueden poner ustedes. Estos son bandas elásticas para el esófago y para el estómago Iscoacril. La siguiente. Esto hay en zonas alejadas del Perú. La sonda Sensaken Blackmore. Ustedes la pasan por la nariz y tiene dos balones. Un balón de esófago y un balón de estómago. Ustedes pueden inflar el balón de estómago, luego inflan el balón de esófago, paran temporalmente la ruptura, lo suben a una camioneta con tal que no se caigan al abismo, porque los hedonistas se caen al abismo, ¿no es cierto? Llegan al poblado más cercano, ahí le sacan la sonda Sensaken, le hacen la endoscopía y le ponen las bandas de endoligadura. Hasta el momento hay 26 hedonistas que se han muerto. El último en esas camionetas de porquería, porque los meten por cualquier lado. No deberían aceptar eso, ¿no? Por suerte ya se ha reunido la asamblea de rectores y algo hay que hacer, ¿no? O sea, el médico tiene que ir a un lugar, está bien, pero tiene que tener un cierto grado de protección, pues, ¿no? 26 médicos muertos es demasiado, y no saben ustedes cuántos con tuberculosis, ¿no? Y todavía las resistentes. O sea, ustedes se tienen que proteger, La siguiente. Vamos a la hemorragia digestiva baja. No los quiero deprimir, pero esa es nuestra realidad, ¿no? Hemorragia digestiva baja, vamos. Esta hemorragia digestiva baja es frecuente, sobre todo a mayor edad, mayor frecuencia de presentación. ¿De acuerdo? La siguiente es debajo del TRACE. La etiología es más sencilla es tan sencilla como la otra en cuanto a factores etiológicos. La más frecuente es divertículos, luego seguido de enfermedades tipo malformaciones, angiodisplasias, colitis, cáncer. ¿De acuerdo? La siguiente. Acá tiene los divertículos, un divertículo que es sangrado, una angiodisplasia, y estas dos son de cáncer. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que en la alta, que el paciente esté bien compensado, la anamnesis, la edad, los antecedentes, qué enfermedades tiene, si ha tenido o no ha tenido pólipos, y los divertículos se presentan a partir de los 40, 50, 60 años y son la causa de sangrado digestivo más frecuente en personas por encima de los 50, 60 años. La siguiente. El plan de manejo, por ejemplo, usted evalúa al paciente si ve está grave o no grave. Si está no grave, le hago, y está compensado, y está estable, entonces le hago una colonoscopía. Si es diagnóstico, le doy el tratamiento. Si no, puedo hacer una gamografía, una cápsula o una enteroscopía. Pero la condición, que esté estable. Si no está estable, entonces tengo que estabilizarlo y ahí puedo hacer una gamografía o una arteriografía. Es excepcional llegar a la cirugía, ¿de acuerdo? Así es. ¿Esto para qué sirve? El tratamiento de la hemorragia. Quiero que vean ustedes acá abajo. Acá, el tratamiento farmacológico cuando el paciente tiene colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. El tratamiento es endoscópico cuando el paciente tiene pólipos valvulares o tiene enfermedades tipo, como hemos visto, angiodisplasia. El tratamiento es angiográfico cuando hay un problema de embolización y quirúrgico cuando hay un cáncer. ¿De acuerdo? Siguiente. Evidentemente, el examen estrella es la colonoscopía, pero generalmente requiere una limpieza del colon, pero siempre el paciente en caso grave debe ser previamente estabilizado, compensado hemodinámicamente. La siguiente. Esta es la colonoscopía, este no soy yo, este tiene mucho pelo. La siguiente. El tratamiento endoscópico, como hemos visto, podemos poner adrenalina, podemos poner también clips, ligaduras con bandas, argonplasma, tenemos varias modalidades de tratar de la hemorragia. La siguiente. Y la cateterización supraselectiva, es decir, embolización para algunas arterias que se están sangrando y que no llegamos con el endoscopio, o quirúrgico. La siguiente. Empecemos entonces con las preguntas. A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? Es la diverticulosis colónica. La segunda. ¿Perdón? Angiodisplasias, correcto. Esa es la segunda causa más frecuente. Se llama hemorragia digestiva
sensitiva alta a todo sangrado que ocurre por encima del ángulo de Reitz, que está ubicado en tubo de cuarta porción. La siguiente. Veamos esto. Una mujer de 56 años es llevada de emergencia por un cuadro de hematemesis. Reporta un disconfort epigástrico desde hace 4 días. El día anterior presenta deposiciones oscuras, pegajosas, con un olor peculiar. Hoy despertó nauseosa y presentó 2 vómitos de poca cantidad de contenido sanguinolento. Ha sentido mareos. Por un dolor de rodillas ha estado tomando naproxeno 3 veces al día. Al examen físico se muestra pálida, incómoda, pero alerta, taquicárdica, 108 de frecuencia cardíaca, tiene una caída de la presión del 116 a 72 en supino a 93-65 sentada, abdomen plano, ruidos aéreos disminuidos, dolor epigástrico, a la palpación profunda no rebote y se encuentra melena en el tracto rectal. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Siguiente, por favor. ¿Cuál de los siguientes pasos es el menos indicado? A ver, veamos acá. Leo primero, ¿de acuerdo? Admitirle en hospitalización, tratamiento inmediato endovenoso con omeprazol, inhibidores de bomba de protones, referirla para endoscopía de emergencia, vía endovenosa y fluidoterapia de reposición, hemoglobina y pruebas de coagulación incluyendo grupos sanguíneos. Repito, ¿cuál de los siguientes pasos es el menos indicado? Exacto. Referirla para endoscopía de emergencia. En todos los algoritmos hemos puesto examen físico, compensación hemodinámica, vía endovenosa, omeprazol endovenoso, etcétera, etcétera, y al final ya está compensadita, ya, mándala al endoscopio. ¿De acuerdo? Bien, han estado atentos. La siguiente. En caso de realizarse la endoscopía temprana, esta serviría para lo siguiente, excepto, leo y luego vemos. Determinar la causa del sangrado, administrar terapia endoscópica, valorar el pronóstico de resangrado, compensación hemodinámica, determinar la localización del sangrado. Entonces, en caso de realizarse la endoscopía, esta serviría para lo siguiente, excepto compensación hemodinámica, ¿correcto? Pero sí sirve para el resto. ¿Por qué? Porque se supone que la compensación ya vino aquí. La endoscopía es esencialmente diagnóstica y terapéutica. Muy bien, siguiente. Haber presentado aisladamente una hematemesis roja, rutilante, que ocurre luego de arcadas intensas o vómitos, sin taquicardia, fiebre, encima es polaco, es referido como